como tantas tardes, hoy va a ser un placer nuevamente compartir con ustedes un nuevo programa de Cirugía y Salud, como siempre acompañados por los amigos de tantas jornadas de trabajo y colegas, el doctor don Héctor Eduardo Laguna y don Juan Cruz Laguna. Bueno, hoy el programa es un programa realmente de un tema que a nosotros nos apasiona y nos viene produciendo una inquietud enorme y lo vamos a decir con toda letra, es un tema sobre el que hay un profundo desconocimiento, no solo en la comunidad en general, sino aún en la comunidad médica. Porque debo decirlo así con toda claridad, si uno dice que la diabetes tipo 2 se puede curar o se puede revertir con cirugía, y un común de los médicos le dirá: la diabetes no se opera. ¿Cómo que no se opera? Sí, sí se opera, ya tiene muchos años, ya tiene desde el año 55 que ya conocemos este tema, y desde hace 15 o 20 años se vienen haciendo estudios estadísticos muy intensos e importantes, donde ya ha quedado demostrado de un modo palmario, pleno, absoluto y contundente los resultados fantásticos y extraordinarios y únicos de la cirugía con respecto a la diabetes, porque se cura o revierte en un porcentaje elevadísimo de casos, cosa que nunca jamás se va a poder en manos de ningún tratamiento endocrinológico. El tratamiento endocrinológico logra otras cosas como controlar la glucemia y demás, pero curarla no. Las complicaciones seguirán apareciendo. Bueno, vamos un poco a entrar. Contanos un poquito, doctor Héctor Laguna, ¿qué es esto? ¿Qué es la cirugía de la diabetes? Muy bien, muy buenas tardes. Un placer estar nuevamente con ustedes. Muchos de ustedes habrán escuchado hablar hoy en día de la cirugía de la diabetes y seguramente les causa sorpresa, como no solamente a la gente común, a la población común, sino también a muchos médicos. Y cirugía de la diabetes tenemos que remontarnos un poco más atrás y empezar hablando de lo que es la cirugía bariátrica. ¿A qué llamamos cirugía bariátrica? A la cirugía que se le realiza a los pacientes que sufren de obesidad mórbida sobre todo, es decir, a los pacientes que tienen un exceso de peso considerable. Ese fue el primer tema del que se ocupó el médico en general cuando empezó a tratar el problema de la obesidad. Vamos a ver cómo resolvemos este exceso de peso que tenían los pacientes. Entonces realizaron diferentes técnicas quirúrgicas que lograron y logran reducir considerablemente el peso de estos pacientes. Cuando esta cirugía bariátrica, indicada primeramente, repito, a los pacientes obesos, se empezó a realizar con mayor frecuencia, con mayor asiduidad, en el grupo de pacientes obesos, habían también pacientes que tenían diferentes enfermedades, como ocurre normalmente con la obesidad. Es decir, que van asociados las denominadas, lo que llamamos nosotros comorbilidades o enfermedades asociadas. Una de las principales enfermedades que acompaña a la obesidad es la diabetes tipo 2, estamos hablando específicamente de la diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué se vio? Que en aquellos pacientes que eran obesos y diabéticos, al realizarle la cirugía bariátrica, estos pacientes no solamente lograban reducir el peso, sino que en un gran porcentaje de ellos empezaban a mejorar, y no solamente a mejorar, sino a tener valores normales de glucemia, o sea, dicho en otras palabras, el azúcar en sangre comienza a bajar y a tener valores normales, de tal manera de que muchos de estos pacientes dejaban de requerir el tratamiento para la diabetes. Entonces esto llamó la atención de numerosos grupos de médicos y empezamos a preguntarnos todo, ¿qué pasa con estos pacientes? Nosotros los operamos porque son gorditos, son obesos, y resulta de que vemos de que
empiezan a mejorar y hasta curarse o a remitir su diabetes. Y gracias a Dios, esto ocurre en un gran porcentaje de pacientes. Podemos decir que entre un 80 y un 85%, y aún podemos decir un 90% o más, depende de la técnica quirúrgica que se usa. Entonces, la cirugía de la diabetes es, hablando desde el punto de vista técnico, es prácticamente la misma cirugía que se le realiza a los pacientes que son obesos. Técnicamente la técnica quirúrgica es idéntica, pero que logra resultados asombrosos y fantásticos en los pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque la cirugía produce un cambio en el metabolismo de los pacientes. Ese es el principal cambio de la cirugía, de la técnica quirúrgica, es que le cambia el metabolismo. De allí es que se propone desde hace unos años atrás ya dejar de llamarla la cirugía para la obesidad, llamarla cirugía bariátrica, y cambiarle el nombre a cirugía metabólica. Y hablar de cirugía metabólica abarca un amplio espectro de patologías que mejoran con esta técnica quirúrgica. No solamente la diabetes, sino otras comorbilidades de los pacientes. Mejora la hipertensión arterial, mejora la dislipemia, es decir, baja los valores de presión arterial, muchas veces se acercan a los normales. Pacientes que requieren 2, 3, 4 drogas para manejar su presión arterial, generalmente quedan sin medicación o con una medicación simple y sencilla. Mejora los valores de colesterol, mejora los valores de triglicéridos, es decir, de allí es que se le llama cirugía metabólica. Entonces la cirugía de la obesidad es una cirugía metabólica. En definitiva, que hoy tenemos en manos los cirujanos una cirugía que se adaptará a cada paciente, a cada caso, que puede resolver definitivamente el problema de su diabetes mellitus tipo 2, como veremos luego, que vamos a ir viendo las indicaciones, y que esto surgió, como tantas cosas de la vida de la medicina, de un hallazgo casual realizado a punto de partida de la cirugía que se hacía en los obesos. Bueno, ahora, el punto es, esto lo sabemos hace muchísimos años, por lo que nos acaba de comentar el doctor Laguna, en los pacientes obesos, que son diabéticos, se lo operaba de su obesidad, veíamos que se curaban mucho de la diabetes. Y ahora, también hay pacientes que no son obesos importantes con indicación de cirugía clásica, o simplemente que tienen sobrepeso. ¿Y qué pasa? ¿Esto también funciona? ¿La cirugía no funciona? En síntesis, a ver, yo le quisiera preguntar al doctor Yalur, ¿en qué pacientes está indicada esta cirugía de la diabetes, Juan Cruz? Bueno, la cirugía de la diabetes, una cirugía metabólica, como dice el doctor Laguna, está indicada en los pacientes que tienen diabetes tipo 2, que es la diabetes con mayor frecuencia en el adulto. La diabetes tipo 2, hay algunas alteraciones a nivel periférico y por lo general sí hay un nivel de insulina en sangre importante, mientras que en la diabetes tipo 1 el páncreas es el que no está secretando adecuada insulina, que es más frecuente en la infancia ese tipo de diabetes. Todos los pacientes que tienen diabetes tipo 2 son pasibles de ser intervenidos quirúrgicamente para resolverles el problema. Ahora, ¿cuáles son los pacientes ideales? El paciente ideal es el paciente que tiene menos de 65 años de edad, que tiene menos de 10 años de diabetes diagnosticada, que toma alguna pastilla para controlar la glucemia y que no usa insulina, no se inyecta insulina. Ese sería el paciente ideal, que usa alguna pastilla y controla su glucemia, que no se inyecta insulina, que tiene menos de 65 años y que hace menos de 10 años que le han diagnosticado su diabetes. Ese paciente es el que tiene más posibilidades de tener un buen resultado con la cirugía. No es que los otros pacientes queden excluidos, o sea, le diagnosticaron diabetes hace 12 años, estoy excluido. No es que está excluido. O se inyecta insulina, no es que está excluido de la cirugía, sino que probablemente va a tener menos posibilidades de tener buenos resultados con la cirugía. El resultado, a ver, Héctor, contanos un poquito, ¿qué resultados tenemos con esta cirugía?
Bueno, si tenemos que resumirlo en una palabra o en dos palabras, los resultados de esta cirugía son altamente positivos. Podemos decir que el 100% de los pacientes sometidos a esta cirugía se benefician con la cirugía. De ese 100%, de acuerdo a la técnica quirúrgica que se utilice, hablamos de una remisión o una curación o remisión de la diabetes de un 85-90% para la técnica quirúrgica llamada bypass gástrico y manga gástrica, y arriba del 95% para otra técnica quirúrgica que es el switch duodenal. Ahora, un poquito, ¿cuál es la diferencia entre una y otra cirugía? Técnicamente son cirugías diferentes. Nuestro grupo de trabajo, hemos adoptado la técnica denominada manga gástrica, que tiene una serie de beneficios vista por nosotros y por muchos grupos en el mundo, que es la técnica que más se está usando a nivel mundial, no solamente para esta patología que es la diabetes como cirugía metabólica, sino también como cirugía para la obesidad. Es una técnica quirúrgica relativamente sencilla y que tiene muchas menos complicaciones que el bypass gástrico y el switch duodenal. Hemos dicho que con esta técnica quirúrgica un 85% de los pacientes se cura o remite, si lo quieren llamar así, la diabetes, y el 15% mejoran, el resto del 15% de los pacientes mejoran su enfermedad. Cuando decimos que mejoran su enfermedad, quiere decir que manejan mejores valores de glucemia y tienen menos requerimiento de medicamentos, tanto por vía oral como de insulina. Así es, bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación al programa. Y de eso vamos a hablar hoy, sí, principalmente hoy vamos a hablar del láser en la cirugía flebológica. Que esto es una de las nuevas opciones de tratamiento mini-invasivo que mundialmente ha venido a reemplazarla a la cirugía clásica convencional que hace muchos años ya se realiza en la parte quirúrgica de la flebología. Anteriormente, ¿cómo era el tratamiento? Anteriormente, y que actualmente aún se lo sigue poniendo en práctica, una cirugía clásica convencional que consiste en realizar una incisión, un corte en la región inguinal. Estamos hablando de un paciente que tiene problemas circulatorios y principalmente tiene afectada la vena safena mayor o la vena safena menor. Lo que les estoy por contar, el tratamiento quirúrgico, es en el caso de un paciente que tenga ese tipo de insuficiencia. Entonces consistía y consiste en realidad en una pequeña incisión en la región inguinal, se identifica, se busca la vena safena
y esta por otra pequeña incisión que se realiza por debajo o por encima de la rodilla, se la extrae a través de un elemento quirúrgico que va por dentro de la vena safena, se la extrae completamente. Eso implica un trauma en el cuerpo. De cierta forma, si bien es una cirugía más bien de baja complejidad, termina siendo traumático para el cuerpo, porque una de las manifestaciones posoperatorias que tenemos en este tipo de cirugía son los hematomas o el edema posoperatorio, o puede haber un leve linfedema. El linfedema, al realizar la extracción de esa vena safena, podemos lesionar algún linfático y la manifestación es el linfedema, y el dolor. Entonces, ahí están las diferencias y las ventajas en realizar una cirugía láser y una cirugía clásica convencional, que, como te decía, ya hace muchísimos años en la historia de la cirugía flebológica se viene realizando esta cirugía, pero bueno, ha ido evolucionando también, y entonces se han instalado nuevas técnicas, nuevos tratamientos mini-invasivos, y entre ellos está la opción de realizarse una cirugía láser el paciente actualmente. ¿Cómo funciona este nuevo equipo? ¿Qué es lo que le hace a la vena safena para que nuevamente se reinserte a trabajar normalmente? Bueno, mira, perdóname, te quería mostrar. ¿Querés que lo mostremos al equipo? Bueno. Ahora vamos a mostrarlo. Eso, hagamos eso. ¿Cómo funciona? Y yo te voy a mostrar. Vos me decís cómo funciona y yo te muestro el equipo directamente. Bueno, ahora va la pregunta de vuelta. Dentro del tratamiento, entonces, hay una nueva opción para desarrollar esto, y quisiéramos que nos cuente cómo es el tratamiento y qué aparatos se necesitan para ello. Bueno, muy bien, Hugo. Mira, acá tengo para mostrarte, este es el equipo láser. Este es un nuevo láser que ha salido en el mercado, es de última generación, es un láser 1470, es un mini láser, lo que implica que es liviano, es de fácil transporte, podés trasladarlo a un lugar a otro. Esto es la fuente de trabajo, la fuente de energía a través de la cual se emite la luz y el calor. Y esto que vemos acá, que es muy fino, es la fibra láser, que este elemento es el que se introduce en la vena safena o en una vena perforante que esté enferma, y para poder introducirlo previamente tenemos que hacer simplemente una punción en la vena. Esa punción se realiza siempre guiada con un ecógrafo que está en el quirófano disponible. En este tipo de tratamiento es fundamental tener una ecografía preoperatoria para identificar el grado de insuficiencia de la vena safena. Intraoperatoria, mientras estamos realizando esta técnica, necesitamos de la ecografía en forma permanente, y después vamos a hacer controles posoperatorios para ver cómo ha resultado este tratamiento. Entonces, esta fibra lo que hace es ir por dentro de la vena safena y la llevamos hasta la región inguinal, que ahí se encuentra el callado de la vena safena, y una vez ubicada en el punto adecuado, empezamos a realizar disparos. El equipo empieza a realizar disparos cada centímetro de la vena, y lo que va generando es un calor, energía térmica, y va sellándola a la vena safena. Entonces, la vena queda en el cuerpo, pero queda sellada, a diferencia de la cirugía clásica convencional, que lo que hacemos es extraerla del cuerpo. Entonces, como te decía, la diferencia en las ventajas de una y otra, bueno, el traumatismo es mucho menor, no tenemos incisiones, desde el punto de vista estético no tenés una herida, y desde el punto de vista quirúrgico no tenés una herida para curar, una herida que cuidar de que no se infecte. Por otro lado,
Los hematomas no van a aparecer en este tipo de tratamiento, en la cirugía láser. La reincorporación y la reinserción laboral es muy rápida. El paciente se opera en la mañana y en la tarde-noche ya puede volver a su casa caminando. Siempre es muy importante transmitirle al paciente que la colocación del vendaje y el posterior uso de medias de compresión elástica, que después de un tiempo razonable lo pasamos a las medias, tiene que ser de rigor para que el postoperatorio sea adecuado. Y bueno, Después se sigue con, verificando el tratamiento cómo ha resultado. exactamente, eso lo hacemos con controles ecográficos postoperatorios. Esta cirugía se complementa en los pacientes que además que tienen una insuficiencia de la vena safena, vienen al consultorio y refieren que tienen venas palpables, dolorosas, esas venas que salen, que se las ven y que están muy superficiales al tacto, se complementa con una microcirugía de esas varices tan superficiales. Entonces, en el mismo acto quirúrgico resolvemos la cirugía láser para la vena safena o para alguna vena perforante insuficiente y las varicosidades con una microcirugía. Ahora, ¿esas venas siguen en tratamiento, o sea, siguen fluyendo sangre o quedan anuladas? Exactamente, esa vena queda anulada. Esa vena insuficiente, es decir, ha perdido la capacidad de su función normal, ya no trabajaba como debería haber trabajado, el cuerpo va supliendo por otro sistema venoso que tenemos. Entonces, bueno, una vez tratada, está sellada la vena. Lo que sí siempre es importante recalcar y que el paciente tenga en cuenta que la enfermedad venosa es una enfermedad crónica, que lo que hacemos es, las consultas deben ser periódicas. Un paciente que sabe, que ve, que tiene las varicosidades, hacemos el tratamiento y controles posteriores porque las varices pueden volver a aparecer. Entonces los controles tienen que ser periódicos y los tratamientos seguramente en pacientes crónicos de larga data también va a requerir tratamientos posteriormente, algún retoque después de una cirugía de esta envergadura, ¿no? Este nuevo tratamiento se lo puede desarrollar en consultorio, tiene que ser en quirófano, ¿qué ambiente tiene que tener? Lo realizamos en el quirófano, bajo anestesia, lleva una anestesia local y también una sedación para el paciente, pero sí, preferentemente acá nosotros lo realizamos en el quirófano bajo todas las condiciones de asepsia y antisepsia que se necesitan para este tipo de cirugía, que si bien es un tratamiento mini invasivo, pero requiere de condiciones físicas básicas para poder hacerlo cómodamente, y sí también tiene que estar realizado por cirujanos flebólogos entrenados y que estén autorizados a manejar un equipo láser, ¿no? Esto necesita de una autorización también. O sea, se tiene que internar de alguna manera. Sí, claro, de alguna manera sí, que se puede internar en la mañana y en la tarde se va a su casa caminando, haciendo una vida normal, con mucho menos dolor de lo que sería una cirugía clásica convencional. Bueno, recomendamos entonces a todos aquellos que tienen una nueva opción para mejorar su tratamiento en función de la tecnología. Exactamente, yo se los recomiendo a los pacientes que tienen una vena safena insuficiente, ya sea la vena safena mayor o la vena safena menor, en aquellos pacientes que tienen manifestaciones en la piel de las piernas, la piel oscura, la piel rugosa, la piel que tiene como unas vesículas, aquellos pacientes que tienen las piernas muy edematizadas y aquellos pacientes que tienen úlceras en los miembros inferiores, que si bien previamente esa úlcera hay que estudiarla porque hay úlceras de distintos orígenes, pero las úlceras venosas resultan muy bien con este tipo de tratamiento. Tratando la vena safena, esa úlcera será resuelta también.
No quería dejar de hablar también de otros temas que hemos tocado en anteriores programas, que también se siguen desarrollando los tratamientos para esas venitas chiquititas que le aparecen a la mujer y que inmediatamente desaparecen luego de un tratamiento que vos también estás realizando. Exactamente. Yo siempre les recomiendo a mis pacientes, a los pacientes que llegan a la consulta, que si hay una insuficiencia de la safena y el paciente me ha consultado por las arañitas que le molesta, es importante primero tratar lo mayor para luego ir a tratar lo más fino. Entonces, si es el caso de una paciente que conjuntamente tiene telangiectasias, arañitas, que es lo que conocemos popularmente, vamos a tratar primero su vena safena y a los pocos días, en el postoperatorio que se está recuperando, vamos a iniciar un tratamiento de escleroterapia para esas arañitas también. Porque siempre se da ese caso de que estén las dos cosas. Sí, muchas veces, no sé si siempre, pero es muy frecuente que los pacientes tengan y que en la mujer moleste más estas arañitas, porque los hombres pueden tenerlas, pero no es frecuente la consulta de querer tratarlas, pero en las mujeres sí hay una consulta muy frecuente de que se presenten en forma conjunta. Por último, este nuevo tratamiento, lo conversábamos fuera de cámara, no lo están cubriendo las obras sociales, pero ¿está al alcance, digamos, de la gente de poder realizarlo? Exactamente, sí. Las obras sociales actualmente no están cubriendo la cirugía láser en el campo de la flebología, pero es muy viable de poder realizarlo. El costo está al alcance de la población, tienen formas de pago, si no, hay una financiación, así que es muy viable de poder realizarlo. Reiterame los horarios de consulta y cómo hacen para, digamos, aquel que tenga algún tipo de problema de este tipo, cómo solucionar. Bien, los días martes y jueves a partir de las 17:30 aquí en el Sanatorio Rivadavia, y los días miércoles a partir de las 10:30. Las opciones son o llegarse y que la secretaria les dé un turno, o poder llamar por teléfono y también les pueden pedir un turno programado. Bueno, recordamos entonces nuevo tratamiento para la provincia de Tucumán, en este caso con láser, para aquellos que tengan un poquito de miedo. No es cruento, prácticamente sin ningún tipo de cicatriz de por medio. Exactamente, así es, sin cicatrices, con una pronta recuperación a su vida habitual, y una reinserción rápida a su vida laboral. Bien, muchas gracias, doctora. No, muchas gracias a ustedes.